los bendiga. Sí está haciendo calor, pero con la adoración no se siente tanto, ¿verdad? Alabar a Dios, amados, es lo que vamos a ir a hacer al cielo. ¿Quiénes van a ir al cielo? Okay, ¿a qué vamos al cielo? A adorar al Señor, a alabarlo, ¿verdad? Amados, entonces es bueno que lo aprendamos a hacer desde acá. No vamos a ir a aprender hasta que lleguemos. Ya podemos alabarlo acá y por el Espíritu sabemos que necesitamos hacerlo. Amén. Esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre un tema que yo les ruego que lo manejemos con mucha prudencia y delicadeza. Vamos a hablar de maldiciones y por supuesto la solución que hay para las maldiciones. El tema, la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Cuál es el tema? Eso, amados hermanos, está escrito, no lo podemos nosotros borrar de la Biblia. La maldición nunca vendrá sin causa. Y el texto que vamos a usar es Deuteronomio capítulo 11. Busque Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Dice la Biblia en Deuteronomio 11, 26. Lo encontró, ¿verdad? Es fácil de encontrar Deuteronomio. Al encontrarlo, pongámonos de pie, vamos a dar lectura a esta porción sobre la cual vamos a meditar esta tarde. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros, ¿qué cosa? La bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, ¿por qué? Si no oyereis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, le damos gracias, Señor, por la palabra que usted envía a su pueblo esta tarde. Dios del cielo, reconocemos que es muy urgente urgir a la iglesia a orar por las maldiciones en nuestra familia, la familia no convertida, aquellos que no son salvos. Mi Dios, necesitamos orar para que ellos sean libres de estas maldiciones, de toda herencia, mi Dios, que sin duda viene como resultado del pecado que se ha practicado por tanto tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje claro y profundo de la Escritura acerca de este tema de las maldiciones. De tal manera, mi Dios, que al entenderlo y obedecer la palabra, podamos nosotros verdaderamente vivir la vida abundante que tú dijiste, Señor Jesucristo, que vendría sobre nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Que esta palabra traiga, Señor, la bendición para la cual tú la enviaste, y que el testimonio de nuestra vida sea de gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. Hermanos amados, creo que este tema de las maldiciones tiene que ser bien entendido por la iglesia de Cristo. Porque, hermanos, claramente la Escritura determina que la bendición y la maldición son consecuencias directas de la obediencia o la desobediencia que tengamos a esta palabra. ¿Por qué animamos a la iglesia a escudriñar la Escritura, a estudiar la Escritura, a leer la Escritura, a amar la Escritura? Porque, hermanos, solo así vamos a ir aprendiendo qué cosas estamos haciendo bien o qué cosas no estamos haciendo bien, qué cosas son pecado y qué cosas no son pecado. Porque, hermanos, nos guste o no,
la consecuencia del pecado siempre trae una factura, un costo que hemos llegado a conocer como maldiciones, pero realmente tienen, hermano, aplicación directa a la vida de aquel que vive en rebelión continua a Dios. Hermanos, no podemos pasar desobedeciendo a Dios toda la vida. Podemos y puedo aún, no quiero ser elástico con la palabra, pero aún creo que a sus hijos Dios nos permite algunos tiempos que podemos caer en desobediencia. Y hermano, cuando nosotros desobedecemos a Dios, lo que nos estamos buscando es la disciplina de Dios. Es lo mismo que hacemos con nuestros hijos. Uno es paciente, como los ama tanto, es paciente y ahí los ve desobedecer y desobedecer. Pero de repente la desobediencia trae su factura y la disciplina es aplicada a la vida de aquel que el padre toma por hijo. Porque todo padre, dice la carta a los Hebreos, al que ama, ¿qué cosa dice? Y azota a todo aquel que toma por hijo. Dios no nos va a azotar como hijos si nos portamos bien, ¿verdad que no? Pero hermanos amados, fíjense que el texto que estamos considerando en esta tarde es palabra que el Moisés dio al pueblo de Israel. Y hermanos amados, quiero que entiendan que Dios siempre va a usar a alguien para traernos el mensaje de la palabra. Hoy, el mensaje del Evangelio, precisamente de eso se trata, de instruir a la iglesia, de capacitar a la iglesia para que entendamos por la palabra en qué cosas estamos fallando. Dios usó a Moisés. Ahora, en el tiempo de la iglesia, Dios usa a los predicadores, a los pastores que estamos en púlpito para poder instruir a la iglesia y advertirla por la palabra acerca de mantenernos en rebelión contra Dios. Qué triste es vivir en rebelión contra Dios. Qué triste es agarrar de los 10 mandamientos y yo digo, yo voy a cumplir 8. Y usted piensa que por esos 2 mandamientos que usted dice, esto no lo voy a cumplir porque es muy difícil, no va a haber una respuesta de parte de Dios. Porque, hermanos, la ley está hecha para cumplirse totalmente. Me imagino que las leyes jurídicas nacionales tienen que ser cumplidas todas. Y nadie puede alegar ignorancia de la ley. ¿Es cierto eso todavía? Bien, aquí tenemos gente jurista que sabe de esas cosas. No podemos ignorar la ley. O sea, está escrito. Y si está escrito, entonces no podemos decir, yo no sabía. Porque, hermanos, el que neciamente actúa contra Dios, entonces va a tener su retribución. El punto es que estos conceptos son determinantes, son importantes de entender para que lo consideremos a la hora de evangelizar. Porque ustedes se tienen que dar cuenta, amados hermanos, que estamos llevando el evangelio a un mundo que está perdido. La gente a la que nosotros le hablamos de Cristo no nos entiende. No entienden por qué necesitamos un Salvador. No entienden por qué hay pecado. Y eso por qué es pecado. Y eso por qué es malo. Hermanos, y nosotros vemos que la desobediencia afecta a todo el mundo. Afecta a la familia. Afecta a una sociedad. La sociedad vicentina. Pregunta, ¿estará afectada por el pecado? Poquito o bastante. Entonces, si es grande la desobediencia de un pueblo, entonces la consecuencia también es grande. Y a veces, hermano, usted puede ver familias, personas que viven bajo la maldición del pecado. En Santiago 4:4 dice la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago 4:4. No sabéis, mire cómo dice Santiago, almas adúlteras, para que nos demos cuenta que nosotros no podemos ya como hijos de Dios ser amigos del mundo. ¿Qué dije, hermanos? Entonces, si no somos amigos del mundo, ¿qué somos?
¿Ah? ¿Qué somos, hija? Yo no los veo muy enemigos del mundo. ¿Qué somos, hijita? Enemigos. Digamos todos, ¿qué somos? Somos enemigos del mundo. ¿Y somos amigos de quién? Y parecemos enemigos del mundo. ¿Se nos nota que somos enemigos del mundo? Hermanos amados, fíjense bien. El mundo no oye ni obedece los mandamientos de Dios. En realidad, hermanos amados, al igual que Israel, no tomaba en serio las advertencias de Dios y eran bien claras, bien puntuales. Hermanos, ahora hay un mandamiento que nosotros como creyentes verdaderos, digo, si lo somos, tenemos que aplicar casi de inmediato después de nuestra conversión, que es el perdón. El perdón es una sentencia que nos caracteriza a los verdaderos hijos de Dios, porque entendemos que la relación con Dios comenzó cuando Él nos perdonó y ahora estamos en paz con Dios. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer con el prójimo que nos ofende? O sea que ya sabemos que tenemos que perdonar, pero la pregunta es, ¿perdonamos? ¿Ah? Cuesta, no dije si sí o si no. Claro que cuesta, porque la carne no quiere perdonar nunca, pero el Espíritu Santo en nosotros, ¿a qué nos lleva? A perdonar. ¿Vamos entendiendo, amados hermanos? Oiga bien, no tomamos en serio estos mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo tomamos en serio? Lo conocemos, pero no lo tomamos en serio. Y como no lo tomamos en serio, no lo obedecemos. Y entonces, hermano amado, el asunto es que si no tomamos en serio las advertencias de Dios, la gente del mundo, la gente religiosa, los incrédulos, hermanos, no van a creernos el evangelio que les predicamos. Y ellos van a vivir permanentemente en la peor de las maldiciones que existe. ¿Cómo se llama la peor de las maldiciones que el ser humano puede recibir? La condenación. La condenación es lo peor que a cualquier humano en este planeta a lo largo de la historia le puede pasar. Y los condenados, ¿a dónde están ahora? Los que ya murieron. Entonces pregunto, ¿y habrán poquitos condenados en el infierno o habrán bastantes? No voy a ir a contarlos, hermano. ¿Qué supone usted? Hermanos, el Señor Jesucristo dijo que angosto es el camino que lleva a la vida, y Él mismo lo dijo, poquitos son los que lo siguen. Y también dijo que ancho es el camino que lleva a la condenación. Y también dijo, muchos son los que lo siguen. Qué difícil esto. Pero es que, hermano, el negocio de la iglesia cristiana es asegurar a cada creyente que está caminando en el camino correcto. Como pastor, ¿cuál va a ser mi ganancia si usted ha venido a oír el evangelio a esta iglesia y al final usted no se salva, no es salvo? Porque quizás como pastor no me atreví a hablarle de la manera que le estoy hablando, y por eso es que, mire, a un pastor le resulta más barato asumir que tú eres salvo y como vienes seguido a la iglesia, entonces ya lo hago casi seguro en el cielo y no me complico por revisar su obediencia, por su conocimiento de la escritura. No me interesa mucho su testimonio. Cuando algunas parejas vienen a hablar conmigo, sienten que yo exprimo porque necesito saber si estoy hablando con dos salvos o con dos condenados o con uno salvo y otro condenado. Hay que saber eso. Entonces, hermano, las realidades que muestra su vida es lo que mejor nos da indicación de su estado espiritual verdadero. Entonces, el mundo, por ejemplo, hermano, no tiene entendimiento de las cosas espirituales. No lo puede comprender.
Mire, le voy a poner un ejemplo de las cosas que el mundo no puede comprender. En Deuteronomio 20, 16 al 18, hay un texto que es, wow, es un poco duro. Deuteronomio 20. Dice la Biblia en 20:16, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿qué dice después? Ninguna persona dejarás con vida, sino que lo destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo. ¿Como quién mandó a hacer eso? Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Miren, hermano, yo he oído comentaristas seculares que dicen, ¿qué clase de Dios es este? ¿Cómo se atreve este Dios a ordenar una matanza? Y algunos se atreven a enjuiciar a Dios por los decretos que Él tiene. ¿Quién se cree el hombre para juzgar las cosas que Dios ha determinado? Hermano, la vida le pertenece a Dios y Dios puede determinar llevarnos a todos juntos simultáneamente, a millones en un cataclismo, y Dios sigue siendo bueno y justo. O sea, Dios no se equivoca. Hermano, ¿y cómo cree que van a ser los juicios de Apocalipsis? ¿Cuántos millones van a morir de un solo plumazo? ¿Y es por eso malo el Señor? ¿Es por eso injusto el Señor? ¿Se está equivocando el Señor en alguno de sus decretos? Hermano, si Dios puede hacer cualquier cosa que Él haga, todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Por tanto, amados hermanos, aprendamos a someternos a la autoridad perfecta de Dios. Y así como está escrito, si Dios dijo, a nadie dejarás con vida, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? A nadie dejar con vida. Porque lo que Dios estaba cuidando, este es un ejemplo que ilustra la manera en que Dios quiere a su pueblo libre de las contaminaciones abominables que se aceptan en el mundo. O sea, hermano, nosotros, dice Juan 17, del 15 al 16, que nosotros vivimos en el mundo. ¿Y a dónde vamos a vivir, pues? Pero que no somos ya parte del mundo. ¿Quiénes no somos ya parte del mundo? Los redimidos de Dios, los nacidos de nuevo, los convertidos, los que verdaderamente, amados hermanos, pasamos de muerte a vida. ¿Estoy hablando claro? Es que en esto, amado hermano, usted tiene que tener seguridad. Mire, y en esto quiero ser enfático. Yo no puedo realmente recetarle salvación a quien no la tiene, porque el decreto de vida no lo doy yo. Para eso nos ha dado Dios el Evangelio de Cristo, para que a través del Evangelio es como una red, y el Señor hace caer en esa red los que van a ser salvos. Un día nosotros fuimos cautivos de la red de la salvación y fuimos libres, ¿o no? Pero amados, no toda la gente, si usted va aquí por las calles de San Vicente, usted lo que va a ver es condenación, 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 porque fuera de Cristo no hay salvación. ¿Entiende? Entonces, hermano, quiero que lo vayamos entendiendo. En el mundo, hermanos, reina la maldición por el pecado. ¿Sí? O sea, las maldiciones, ¿dónde se dan? En el mundo. Pero en Cristo reina la bendición por la obediencia. ¿Se entiende eso? Más o menos. Porque quizás no lo he dicho muy claramente. Busquemos Juan 17, 15, 16. Porque esto es vital. Mire, estas cosas de muerte y vida son importantes que las entienda. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Eso quiere decir que el Señor Jesús estaba clamando al Padre para que a sus hijos no les toque el mal
que hay en el mundo, la maldición del mundo, hay que orar para que a nosotros no nos vaya a alcanzar. Y eso es lo que estaba pidiendo el Señor, porque nosotros, amados, no somos del mundo. ¿Quiénes no son del mundo aquí? Porque hermanos, y le voy a dar otra cita, Gálatas 3, 13 y 14. Mire, estos son, versículos que son claves de entender. Gálatas 3, 13 y 14. Oiga, esto es precioso, pero es profundo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Oiga bien, la promesa viene aquí, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oiga bien, ¿cuál fue la promesa que le dio el Señor a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerda de eso? En Génesis. Ahora, en Cristo, esa bendición nos alcanza también a nosotros, no solo a los judíos, sino que también a nosotros, el pueblo gentil, para que la promesa, la bendición que se le dio a Abraham, también nos alcanzase a nosotros. Por lo tanto, si nosotros estamos en Cristo, la palabra clave es en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, la bendición está completa. El consumado es que el Señor pronunció en la cruz del Calvario, nos asegura, amados hermanos, victoria contra las maldiciones. ¿Entiende eso? O sea, libertad. O sea, hermano, no piense, o sea, que usted, si verdaderamente está en Cristo, la maldición ahora lo va a alcanzar. Porque, hermano, ¿y qué más coraza quiere que Cristo? Si Cristo es mi defensa, si Cristo es mi coraza, hermano, puede venir Satanás con todo ese ejército. Y usted cree, amado, piense así, en manera lógica, cree que el ejército de Satanás, con él a la cabeza, va a poder más que el Santo Espíritu de Dios. ¿Y dónde mora el Espíritu de Dios ahora? Que nos dice la Escritura que somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no le quieres hacer caso, pero Él está aquí. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, entonces viene Satanás y dice, no hombre, ¿cómo voy a meter ahí? Si este ya es salvo, ya está en Cristo, no hay oportunidad, ¿entiende eso? Pero en el mundo las cosas no son así. En el mundo es una calamidad, en el mundo es una tragedia por las grandes maldiciones que hay a causa del pecado. La raíz de toda maldición es el pecado que se comete. Y Satanás aprovecha los conjuros y todas esas cosas que hacen en las brujerías para agarrarse del poder que el pecado tiene y causarle daños a la gente que no tiene defensa en Cristo para resistir esos daños que el ejército del infierno causa a los incrédulos. De tal manera, amados hermanos, que tenemos que lamentarnos de la condición de maldición que el incrédulo vive. El incrédulo vive en maldición. ¿Entiende eso? ¿Lo entiende, hermano? ¿Y el creyente vive en maldición o no? ¿Y quién nos libró de la maldición? Cristo. Entonces hay que estar seguros que nosotros estamos en Cristo para que se nos note la bendición que tenemos ahora en Cristo como hijos de Dios. ¿Qué es la maldición y cómo se manifiesta? Maldición, oiga bien, maldición es un mal que viene por la palabra de alguien que tiene poder para decretarla. O sea, para que una maldición sea operativa, tiene que ser declarada por una persona que tenga poder o por alguien que tenga poder. Por ejemplo, la maldición de Deuteronomio 28, ¿quién la proclamó?
Dios mismo. Él fue el que dijo, la palabra de él fue la que decretó maldición para el pueblo si desobedecía. La misma boca de Dios proclamó bendición para el mismo pueblo si obedecía. Entonces, hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Y el diablo puede maldecir? ¿El diablo puede maldecir? Búsqueme un pasaje en la Biblia donde se diga que el diablo levanta palabra de maldición contra alguien. ¿Dice en alguna parte de la Biblia eso? Dice. No dice. Porque la Biblia dice que en el Señor a Él sea el poder, todo el poder y la gloria. El único que tiene poder para maldecir con eficacia es Dios. Y cuando Dios proclama una maldición, hermanos, es inevitable, esta viene. ¿Estoy hablando claro? Hermanos amados, esto es importante que la iglesia lo entienda. Porque, hermanos, todavía algunos de ustedes andan escondiéndose y poniéndose ahí. Ay, te conjuro, Satanás, en el nombre de Jesús. Hermanos amados, si es que el que nos defiende es Cristo. Estamos en Cristo, entonces ya le voy a explicar los versículos donde se justifica esta seguridad contra las maldiciones que tenemos única y exclusivamente los hijos de Dios. Porque por eso es lo maravilloso del Evangelio. Hermanos, la grandeza del milagro de la salvación no solamente nos asegura la vida eterna cuando lleguemos allá al cielo, sino que mientras vivamos en la tierra, hermanos, el enemigo no nos va a tocar si obedecemos, ¿ok? Si obedecemos. Entonces, hermanos, ustedes van a ver que Dios tiene únicamente ese poder. El diablo puede ser un ejecutor. Por ejemplo, en el caso de Job, Dios mismo le permitió a Satanás dañar a Job, pero le puso los límites. O sea que eso nos muestra que Satanás, porque Job era un siervo de Dios con el cual Dios estaba teniendo un trato. Okay. Y tenía un propósito en la vida de Job. Y le dijo a Satanás, vení, tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar para poder hacer mi propósito en la vida de Job. Y Satanás, cuando Dios da una orden, Satanás obedece. O sea, Satanás no puede desobedecer a Dios. Satanás, por eso es que a él le interesa que usted no lea la Biblia, que no la entienda. Ahora usted tiene que comprender con más claridad por qué la Biblia reclama que nunca se aparte de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. ¿Para qué? Para que a usted le vaya amaneciendo el poder que tiene el Evangelio, la palabra, la sangre de Cristo, el Espíritu Santo, para guardarnos libres de todo ataque de maldición. Digo, si usted verdaderamente es un hijo de Dios. Porque, hermano, usted tiene que maravillarse de la grandeza del milagro de la salvación que nos ha sido concedido. ¿Cómo es posible? ¿Por qué Dios me tomó a mí para ser hijo suyo y ahora vienen los ataques? Porque vienen, por ejemplo, en este púlpito sufre ataques de parte del infierno. Mire, el infierno quisiera que yo estuviera muerto, quisiera que este púlpito no existiera, quisiera que este mensaje no se difundiera. Hombre, si es mi enemigo, ¿tiene que atacarme o no? Mire, peligroso es que no me ataque, porque entonces quizás no soy enemigo, pero tiene que atacarme. Ahora, ¿me puede hacer daño? ¿Me puede hacer daño? Mire, si Dios lo permite. Bueno, yo prefiero, como decía Moisés, David, prefiero que sea Dios el que me zarandee directamente. Pero, hermano, si Él determinara eso, o sea, Dios tiene la potestad de permitir esas cosas. Pero lo cierto es que
La Biblia misma dice que el Hijo de Dios, redimido por su preciosa sangre, no practica el pecado, y que si no practica el pecado, el enemigo no le toca. Y su Biblia así dice. ¿En dónde dice eso? Primera de Juan 5:18. Porque hermanos, son cosas que tenemos nosotros que ir asimilando. No son fáciles de asimilar, pero son necesarias de asimilar. Primera de Juan 5:18 dice, ¿lo tiene? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿quién es? ¿Quién es aquel que fue engendrado por Dios? Cristo. Él fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo en el vientre de María. ¿Y qué hace Cristo en nosotros? Nos guarda. Y entonces el maligno, en mi Biblia así dice, y en la suya así dice, no le toca. Hermano, entonces, ¿a qué está sujeto que el maligno no nos toque? A que no practiquemos el pecado. Y si somos nacidos de nuevo, practicamos el pecado. Porque esas son las leyes de Dios. Entonces, amado, vea esto. Usted puede ver, bueno, yo digo que soy hijo de Dios, me va a decir. Y ojalá que lo sea, hermano. Pero quiero que sepa que la maldición se va a hacer manifiesta en la vida de aquel que es rebelde, que es desobediente. En Romanos 12:14 se nos prohíbe a nosotros claramente maldecir. Los hijos de Dios, hija, no maldecimos. Solo podemos bendecir. ¿Está claro? Nosotros no podemos proferir palabras de maldición contra nadie. De hecho, por el Espíritu Santo en nosotros, ya no podemos, ya no nos sale. Y no es que usted va a decirle a alguien, seas maldito. Pero hay gente que usa, por ejemplo, malas palabras y le pega unas grandes insultadas a otra persona, realmente la está maldiciendo. Hay muchas formas de maldecir en el mundo. Pero hermanos, nosotros estamos guardados por ellas, porque nuestra coraza se llama Jesucristo. Estar en Cristo es estar seguros, ¿sí? Bien, entonces, vaya, según Deuteronomio 28, ¿de qué manera se hacen manifiestas las maldiciones? Bueno, hay una manera. La maldición puede reflejarse en pobreza. Deuteronomio 28:17, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. El 20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Mire, hermano, esa improductividad genera pobreza. Eso es aquello que usted hace por más trabajo que busca, no le sale trabajo. ¿Por qué no le sale trabajo? Hermanos, hay que revisar. Es que mire, la economía está bien difícil. Hermano, la economía, desde que yo me acuerdo, desde Cipote, siempre ha dicho es difícil. Allá en Estados Unidos, la tierra de la bendición, ¿se acuerda hace unos años que la gente perdía sus casas y se iban a vivir debajo de los puentes porque no tenían dónde vivir? Porque fue una bancarrota enorme la que hubo. Nuestra bendición no depende de la economía, la situación de la economía global. Nuestra bendición depende de la gracia y el favor de Dios sobre nosotros. Si usted tiene la gracia de Dios, mire, el mundo va a estar sufriendo, pero el que tiene la gracia de Dios por la obediencia, entonces ese va a estar realmente sustento con lo que Dios le dé. Claro, si usted es desobediente con Dios, va a empezar a ver que le hace falta o que no levanta cabeza. También la maldición se manifiesta como enfermedad. Y miren, hermanos, porque la maldición está muy ligada a la obra que el mismo Satanás puede procurar contra cualquiera de nosotros si realmente nos resistimos a obedecerle a Dios. El versículo 22 dice, Jehová te herirá de tisis
de fiebre, de inflamación y ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, hasta que mueras. Miren, hermanos, la maldición se manifiesta en desgracia. Es decir, gente que continuamente pasa enferma, que no hay, va al hospital y vive en el hospital, y hermano, todavía no están en edad de tener tantas enfermedades, pero las tienen todas. La maldición no viene sin causa. Hay siempre algo, un pecado que las esté causando. Porque, hermanos, cuando Dios tiene una prueba, un trato con uno sabe que es de Dios. Es esa situación difícil y uno ora clamando siempre misericordia, pero sabe uno que está en paz con Dios porque le está obedeciendo. Pero aquel, oiga bien, la tragedia es para aquel que ni es hijo de Dios y dice con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero. ¿Quién hace siempre lo que quiere? Hermanos, aquí, mire, ese canto que a la gente le encanta tanto en el mundo, pero dice, y mi palabra es la ley. Imagínese, la palabra de un bolo es la ley. No, esta palabra es la ley. Esta es mi ley. Aquí me abrazo, aquí me arrodillo, aquí escudriño para ver, para descubrir si aquí yo estoy cometiendo pecados que me traigan resultados fatales a mi vida. Viene improductividad. Mire, la maldición puede incluir aún locura. Y lo dice la Biblia. Versículo 28. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Qué feo eso, ¿verdad? Pero lo dice la Biblia. Mire, yo conozco gente, le voy a decir una cosa. Gente que se ha metido, pero en demasía, con la obra satánica. Que van donde brujos, van donde el brujo del seguro, el de la gloria y de todas partes. Porque, hermano, ¿sí? Y le dicen, ¿y sabes cómo le dicen a los brujos, hermano? ¿Cómo le dicen? No, le dicen hermano. ¿Oyeron del hermano? ¿Y hermano de quién? Si los brujos son hermanos del diablo. Entonces yo no le puedo decir hermano a un brujo, a un hijo del diablo. Pero hermanos, esa gente, los que practican brujería, los que lanzan conjuros, terminan locos y turbados del alma. Mire, usted se acerca a ellos y, hermano, hasta escalofrío le da a uno. Yo he visto gente así. Una vez estábamos en Izalco, allá con mis hijos, y fuimos a ver, y les voy a decir la verdad, porque mis hijos, que nunca conocieron las cosas religiosas, me dijeron, yo quiero saber lo que es una procesión del Santo Entierro. Vaya cosa. Mire, hermano, y fuimos como turismo. Entonces, y nos fuimos a parar, conocíamos una gente allá, nos dijeron, párese aquí, desde aquí va a ver pasar, a tal hora. Pero estábamos parados, y enfrente estaba la casa de un brujo famoso allá en Izalco. Entonces, mire, el brujo sintió quién era yo. Pero como yo no sabía, entonces, empezó probablemente a lanzarme cosas. Y se dio cuenta que yo era pastor, que yo era cristiano, porque no le funcionaba nada. Y me mandó a preguntar por un cipote, ¿usted es evangélico? Sí, cipote, le digo, soy pastor. Entonces, y cuando salió, porque era una bruja, yo la vi que era una sobada, pelada, sí, turbada, así que no tenía un comportamiento normal. Porque la maldición, esa gente vive podrida en maldición. Y se nota en la turbación de espíritu que andan. Y hermanos, nosotros porque no somos contenciosos, o sea, peleones. Pero a veces uno puede decir, bueno, hagamos una guerrita espiritual, pues a ver quién gana. Hermano, siempre dio para ganar, pues, ok. Si en Cristo somos más que vencedores. Entonces, hermano,
las obras de brujería, las obras que abundan tanto, la prueba del puro y todo lo que usted conoce, hermano, tienen efecto sobre los hijos del diablo. En el mundo inconverso eso funciona, pero en Cristo no. ¿Entiende eso? En Cristo no. Por eso es que es importante que usted vea en su propia vida. ¿Tienen en mí efecto las obras del diablo? Si lo tienen, hermano, usted no está en Cristo. Porque Cristo es una defensa total y segura. Y usted va a resistir los ataques del diablo, porque está en Cristo. Y Cristo es una coraza que el diablo no puede penetrar. ¿Entiende? Por eso hemos cantado esos coros tan lindos, donde realmente nos animan a vivir en esa seguridad de que somos más que vencedores. O somos casi más que vencedores, como dice en su Biblia. Somos más que vencedores. Así dice en tu Biblia, hija. Entonces, tenemos que creer eso. Pero tenemos que obedecer. La mejor forma de demostrar que lo creemos es obedeciendo exactamente los mandamientos de Dios como están escritos. Porque uno los obedece a su manera, ¿verdad? ¿Sabías? No, hombre, yo no creo que sea tan malo. ¿Y qué tiene si son las patronales? 2 que 3 no es malo, ¿verdad que no es malo? Vaya pues. Entonces después no se extrañe de que viene la factura. Y algunas facturas pueden ser de muerte, lo dice la Biblia. ¿O qué dice, hermano? Cuando tomamos la Santa Cena indignamente, que si lo hacemos indignamente, juicio se toma. Y por eso hay muchos enfermos entre ustedes y algunos ya duermen, o sea, se murieron. Entonces, cuando yo trato de ser estricto, cuando ustedes toman la Santa Cena, yo no quiero que ninguno de ustedes se me vaya a morir porque tomó la Santa Cena en una forma indigna, ni que se vaya a enfermar. ¿Vamos entendiendo? Fíjese que en Deuteronomio 28, 63, dice así la Biblia. Pongamos el 63. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Vea que duro eso. Pero así dice la Biblia. O sea que el Señor se goza en arruinar a aquel que se rebela contra Él. Hermano, esto tiene que tener su correcta interpretación. Pero lo que lo estoy diciendo acá, 1000 años antes de que ocurriera la destrucción de Israel por la desobediencia, por la idolatría, aquí lo está profetizando la misma Escritura. Y eso se dio, hermano. La destrucción de Jerusalén fue 1000 años después la culminación del juicio de Dios por las maldiciones que le vinieron a Israel a causa de su idolatría. O sea que Dios no está jugando. Sí, por eso es que la Biblia dice, nadie se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y entonces, hermanos, a Dios hay que tomarlo en serio. A Dios se le tiene que creer en todo lo que está diciendo. Los efectos del pecado, amado hermano, siguen trayendo consecuencias graves a la humanidad entera. Usted piensa, hermano, que este consentimiento que el mundo le da, por ejemplo, a los abortos, no va a tener consecuencias para el mundo. ¿Usted cree que esa tolerancia a la homosexualidad, que ahora muchos la consideran algo normal, no va a tener consecuencias para el mundo? El mundo entero está llamando maldición cuando se tolera este pecado, cuando se consiente la violencia. Estaba leyendo yo que en Estados Unidos, solo en el mes de enero, hubo 18 casos de matanzas de niños en escuela. Algunos con un muerto, otros con 3, y eso ya no es noticia. Es noticia, así como aquí antes, en la época de la guerra. Acuérdense, para que fuera noticia tenían que ser 20 muertos de un solo. Allá, si ya matan 3, ay no. Y hermano, es el país más armado. Tiene más armas que habitantes. ¿Cree usted que eso no va a tener factura delante de Dios? ¿Cree usted que Estados Unidos, siendo el mayor promotor de pornografía en el mundo, no va a tener consecuencias? ¿Qué está sembrando? ¿Bendición o maldición? Maldición. Entonces, amados,
la injusticia que se aplica, amados, y los daños por el pecado muchas veces son reconocidos como maldiciones. Y claro, sí, pero la maldición, ya le dije, es una palabra proclamada. Hermano, y Dios va a decretar destrucción para el mundo a causa de esta impiedad en la que vivimos. Si esta forma de vida que ahora llevamos y que nos parece tan normal, será santa delante de Dios, será agradable delante de los ojos de Dios. Hermanos, no. Pero, ¿y quién dice algo? Pues, mira, amado, esta situación de violencia extrema, pues prácticamente quien gobierna prácticamente ahora, ya no es el gobierno central, sino que, hermano, este país está en manos de la delincuencia. Eso es maldición para un país. Cuando ya se vuelve ingobernable, es maldición para un país. ¿Por qué El Salvador estará dominado por estas cosas? Miren, yo lo quería examinar y encontré ahí mismo en Deuteronomio 28 una palabra que dice así, versículo 43. Dice bien lo que dice esta palabra. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Hermano, y nuestro país no está en esa condición. ¿Quién pesa más aquí? ¿Un salvadoreño o un extranjero? Ahí vea usted si le quiere poner pelo rubio y ojos azules. Pero, hermanos, esas figuras son las que son dominantes. ¿Por qué nosotros como nación somos un pueblo dominado? ¿Qué hemos hecho para que esta maldición nos alcance? Hay un pecado grave, gravísimo que este país comete. ¿Sabe cuál es? Se llama idolatría religiosa. Hermano, la idolatría religiosa, el impío no la sabe ver, no le ve la gravedad, pero no es grave, es gravísima. Y, hermano, por eso estamos en esta situación de ingobernabilidad, de dependencia. Hermano, somos a nivel mundial. Un presidente allá del norte usó un calificativo bien ofensivo contra El Salvador hoy en este mes de enero. Y aquí tímidamente le reclamamos, hey, presidente, no nos diga así. Ni valor tuvimos de levantar, porque no valemos nada. En el concierto mundial, El Salvador, hermano, no vale casi nada. ¿Y por qué hemos llegado a esa escasez de valía en el mundo? Porque, hermano, como nación, a mí me parece que no estamos en bendición. Miren, hoy estamos en una carrera política. Hermanos, ¿quién confía ahora en un buen gobierno? ¿Y por qué no encontramos buenos gobernantes? Porque yo creo que habrá gente que sí es sería capaz de gobernar el país en integridad, en buena salud. Pero hermanos, esos no participan. Participan los oportunistas. Pero todos dicen, yo amo a mi país, yo quiero lo mejor para mi país, yo quiero lo mejor para mi país. Y miren, esa es una condición de desgracia, porque nuestro país está tan dominado por pandillas, por narcotráfico. ¿Eso es bendición o es maldición? Maldición. Bueno, ahora usted lo puede amenazar cualquiera y lo puede matar cualquiera y nadie dice nada. ¿Eso es bendición o es maldición? Entonces, hermano, entienda, amado hermano, que la solución para las maldiciones del pecado ya Dios las proveyó. Porque, hermano, solo Dios puede sacar al mundo, a la familia, a la persona de la maldición. Y esa solución solo tiene un nombre, se llama Jesucristo. Cuando Juan el Bautista en Juan 1:29 vio que venía Jesús a bautizarse, lo señaló y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si el Cordero de Dios quita el pecado del mundo, Él cancela las maldiciones del mundo.
pero es un asunto de fe. Algunos piensan que el Señor tenía que venir con espada o con ametralladora a acuchillar al diablo. Hermano, la victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue una victoria espiritual, pero real, efectiva, que solo se puede recibir por fe. Pero hermanos, la victoria real, y la dice la carta a los Colosenses. Entonces, hermanos amados, en el mundo se practica el pecado sin límite. En Cristo no se practica el pecado. Es que vimos eso la vez pasada. En Cristo no se practica el pecado. Hermano, mire, estas cosas las enfatizo grandemente porque nuestro evangelismo no puede hacerse en pecado. El evangelismo, para que sea poderoso, tiene que hacerse en verdadera santidad. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, ya les he dicho, marque ese versículo, márquelo. Dice la Biblia así. Bueno, leamos el 8 anterior. El que practica el pecado es de ¿quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y mire qué preciosa declaración. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice la Biblia? No practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, permanece en él. Y entonces, ¿qué pasa? No puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, es que ahí yo creo que tenemos la respuesta. Esta es una Biblia condensada, esos dos versículos. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y hermano amado, fíjese bien, la maldición la engendra todo aquel que practica el pecado. Y el que practica el pecado simplemente no está en Cristo. Por eso es que ese pecado practicado engendra maldición. Porque hermano, porque no está en Cristo. Porque los que estamos en Cristo no practicamos el pecado. Mire, esto es bien atrevido decirlo. Y decirlo es fácil. Pero ¿qué es lo difícil? Cumplirlo. Pero hermano, la Biblia dice que nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Luchamos por la obediencia completa a Dios en todo lo que la mente y el corazón nos dé entendimiento para obedecerlo. Pero hermano amado, el ejemplo de pecado lo transmiten los padres a los hijos. Fíjense bien, que es bien común conocido el término maldiciones generacionales. Hermano, un padre, oiga bien, no puede proferir una palabra de maldición contra su hijo. Yo creo que ninguno lo hace. Pero con el ejemplo, por ejemplo, un padre de familia llega a su hogar, un hombre casado con esposa e hijos, llega a su hogar y viene de una relación de adulterio. ¿Qué es lo que introduce él en su casa? O sea, introduce una maldición por el pecado. Porque ese hombre casado, hermanos, si es hijo de Dios, no puede vivir en adulterio. ¿Entiende eso? Porque el Espíritu Santo en nosotros ya no nos permite vivir de esa manera. ¿Podemos pecar? Sí, dice la Biblia que sí. Pero cuando uno peca siendo hijo de Dios, hermano, el Espíritu Santo tiene una respuesta inmediata y nos convence de pecado, nos redarguye de pecado y nos lleva a un arrepentimiento por el pecado. Porque la carne, se quiere arrepentir la carne por todas las locuras que hace. No, hombre, si la carne goza el pecado, pero el Espíritu Santo en nosotros, ¿a qué nos lleva? Arrepentimiento. No, hombre, esto no puedo hacerlo. Y usted dice, Señor, yo no, ¿y cómo me escapo de este pecado? Ayúdeme. Y uno clama a Dios socorro por el pecado que no puede dejar de cometer. Pero hoy en Cristo nosotros no practicamos el pecado. Por lo tanto, al no practicar el pecado, nosotros ya no podemos llevar maldición a la casa.
¿Qué hace un alcohólico, un drogadicto? Llega a su casa, hermano, lleva contaminación, lleva daños, lleva violencia, lleva ira, lleva, hermano, tanto pecado que encierran la vida del que está sumergido en esos pecados. Hermanos, ¿y se dañan los hijos con el pecado de los padres? Directamente sí. Ay, y esta hija mía, ¿por qué me salió tan coscolina? Dicen algunos ahí, por no decir otra palabra. Hermano, no salió así por ella misma. Es porque usted mismo le dio mal ejemplo. Y lo que pasa es que los hijos no dicen nada. Pero ya un niño de 8 o 10 años absorbe totalmente el pecado de los padres. Y se queda callado porque le da miedo. Papi, ¿de dónde viene? Cállate, bicho. Ya sabe, no hace falta que lo vea usted haciendo las cosas. Sabe y recibe. Y eso le facilita al hijo o a la hija caminar en rebelión contra Dios. Entonces, hermano, fíjese bien, porque a veces pensamos bueno, a nivel de impío, sí, hermano, el pecado genera maldición. Y por eso es que usted ve que la vida del impío es una vida de gracia. No puede escapar de las consecuencias aún de los pecados de sus abuelos, y sobre todo si los conoce. Hermano, es bien fácil que la maldición del pecado de los abuelos alcance al que no está en Cristo. Ahora, fíjese bien, el texto clave para entender esto ya lo acabamos de leer, Gálatas 3, del 10 al 14. Lo vamos a leer completo para que usted vea que la Biblia tiene la respuesta total a esa crisis del pecado que daña a toda la humanidad, pero que hoy en Cristo tenemos que tener libertad completa. Gálatas 3, del 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Lo dice la Biblia. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, así lo dice la Biblia, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, mire, es el apunte, marque el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa. Entonces, somos libres de maldición en Cristo y solo en Cristo. Esa es la grandeza de la salvación en Cristo. Miren, al que no esté en Cristo, con que una cipota le lleve al brujo: mira, aquí está este pañuelo que me pidió y hágale aquel amarre, porque me gusta aquel cipote. Claro, y el cipote no es cristiano, es pecador. Mire, si no ha terminado de darle el pañuelo al brujo, cuando ya está al otro: ay, vengo, mi amor, verás qué falta me has hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, hermano, sin Cristo todo eso funciona. Ahora, no le vayas a dar tu pañuelo a nadie, ¿no? Porque es peligroso, ¿no? Pero, hermanos amados, se trata entonces de que usted vea ataques del infierno, claro que vamos a tener, pero en Cristo somos más que vencedores. Por eso es que la carta a los Efesios nos ofrece la armadura de Dios, porque, hermano, la armadura de Dios principalmente es para librarnos de los dardos de fuego del maligno que operan a través de la mentira. ¿Quién es el padre de mentira? Entonces, hermano, él le tira una mentira a usted y usted se la traga enterita. No, entonces póngase la armadura de Dios, mamá, para que el diablo no me la vaya a enganchar. Y de repente usted empiece a creer cosas que no son verdaderas, porque el diablo es todavía muy sutil para actuar contra aquel que no está firme en la fe en Cristo. ¿Cómo le damos bendición a los hijos? Miren, si un padre y una madre ya están en Cristo, no pueden heredar maldición a sus hijos.
La maldición se hereda cuando no estamos en Cristo. Pero si los hijos, oiga bien, fueron alcanzados por alguna maldición por parte de sus padres, cuando los padres éramos inconversos, entonces tendrán estos padres que orar por la salvación de los hijos para que encuentren en Cristo la única manera de ser libres de la maldición del pecado. ¿Estamos hablando claro? ¿Se entiende eso? Entonces, hermanos, por eso es importantísimo, y con esto voy terminando, examinar nuestro testimonio de obediencia o desobediencia. Porque, hermanos, si yo le pregunto a usted, ¿qué me va a decir? Mira qué obediente sois. Me asombro de mi obediencia. Pero, hermano, eso ya es entre usted y Dios. Examine su obediencia o desobediencia. El testimonio del verdadero creyente debe de ser de santidad. Santidad es no pecar. De obediencia. Ayer dimos una enseñanza sobre la obediencia, ¿se acuerdan? Y de pureza. Mire, revise los pensamientos. Revisemos, yo también. Porque los pensamientos muchas veces permitimos que se ensucien. Y eso, hermanos, es pecado. Los pensamientos sucios son pecado y no podemos seguirlos practicando, ¿sí? Para no dañar con maldición a nuestra herencia. Ya Cristo nos libró de la maldición del pecado. Entonces, para no seguir generando maldición, ya no hay que pecar. Proverbios 26, 1 y 2 es el texto donde dice que la maldición no viene sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Y la causa de la maldición siempre es la desobediencia a Dios. En el mundo, hermanos, los brujos, ya le dije, profieren males contra los enemigos, contra aquellos que les pagan por hacer un mal. Pero, hermanos, y las maldiciones ahí operan, calan. Pero en Cristo, como los creyentes ya no pecamos, entonces la maldición ya no nos toca. Y uno hereda bendición. Entonces ya la maldición, hermanos, ya no es parte de nuestra vida, porque simplemente nosotros ya no practicamos el pecado. Tan fácil que decirlo, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando Cristo venga, nos va a demandar, nos va a hacer la evaluación por la palabra que nos enseñaron, por el evangelio que oímos y por la obediencia que tuvimos a la palabra que nos fue predicada. Hermanos amados, piense esto. Como se trata de obediencia y desobediencia, claro, si yo los llamo ahorita, mire, quiero que pónganse de pie los que quieren obedecer la palabra. ¿Quiénes se pondrían de pie? Todos. Pero después de la oración de aquí, hermano, ¿va a haber obediencia realmente? Porque se trata de eso. Ya bastantes predicaciones hemos oído. Y cada vez que viene, ¿de qué predicamos? De obediencia. Pero yo no puedo obedecer por usted. Realmente yo ni siquiera conozco sus desobediencias. Y usted tampoco conoce las mías. Dios sí las conoce. Dios conoce, hermanos, de cuántos pecados tenemos que arrepentirnos, que todavía no los hemos confesado. Y muchas veces tenemos nosotros todavía necesidad de clamar y buscar a Dios para realmente estar a cuenta. ¿Se acuerdan en Isaías 1? Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Hermanos amados, esto ya es una decisión muy personal suya con Dios, pero nos conviene a todos no pecar en nada. No pecar, por ejemplo, se puede pecar con los programas de televisión que vemos. Se puede pecar con la música que oímos. Es que ya viene el Bad Bunny, vamos a oírlo. No estoy oyendo basura, hermano. ¿A quién le gusta ese? Fíjese, hermano, le voy a decir algo, no sé por qué lo voy a decir. Pero yo creo que si usted y yo sabemos que tomar Coca-Cola es dañino y tomamos, será pecado eso.
¿Qué dices tu hija? ¿Será pecado? Porque sabemos que es dañina. Lástima que no está la doctora. Pero, hermanos, uno tiene que cuidarse el cuerpo, el alma y el espíritu. Pongámonos de pie, amados hermanos, y oremos al Señor fervientemente. Porque, hermanos, las maldiciones solo en Cristo pueden de verdad desaparecer. Cristo no nos libera a medias. Cristo nos libra de maldiciones totalmente, Enriquito. Entonces, yo quiero ser libre de maldiciones. Bueno, mire, no es varita mágica, es obediencia total a Dios. Y esa obediencia va a traer las bendiciones que tanto amamos. Cierre sus ojos ahí donde está. Amado Dios y Padre bueno, le doy gracias, Señor, porque nos va a dar hoy la oportunidad de ser ministrados. Para mi Dios, que estas maldiciones que andan rondando cerca de nuestra vida, mi Dios, no puedan tener alcance, porque nosotros somos suyos, mi Dios, estamos en Cristo.